Nuevamente, buenos días a todos. Les pido disculpas por la tardanza. Ustedes saben que en pandemia todas estas cosas se dan y son normales, así que gracias a todos por su paciencia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en donde Carlos nos hablará de las intromisiones militares en Panamá. Creo que es un tema importantísimo que nos debe interesar a todos. Así que, como siempre, gracias, Carlos, por mantenernos al día en toda esa información relevante e importante y que, como acabo de decir, debemos como ciudadanos tener presente en nuestras vidas. Para dar inicio y luego de los saludos usuales de Carlos, quisiéramos hablar un poquitito de lo que ocurrió la semana pasada con el tema de la Policía Nacional, en donde se emite un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional de Colombia. Eh, Quisiéramos que nos hablaras un poquitito de este incidente que a todas luces causó bastante revuelo. Buenos días a todos. Estás en mute, Carlos. Buenos días, Yeta. Muy buenos días a los asistentes, las asistentes. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Como dice Yeta, el tema es muy relevante. Es un asunto, el tema de hoy es muy relevante y un asunto que vale la pena explorar porque es un aspecto de nuestra historia. Por una parte, por otra parte, también vale la pena explorar porque vemos que continúan situaciones como la que acaba de explicar, presentar Yeta, la que acaba de mencionar Yeta, que nos acompañan en nuestro diario vivir en estos momentos. Entonces, sí vale la pena que reflexionemos un poco sobre estos asuntos, sobre todo a la luz de la historia, a la luz de lo que señalan lo que señala el marco legal que nos dice regir, ¿no? Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, en primer lugar, la pregunta de Yeta. La semana pasada circuló un video en el que la Policía Nacional de Panamá, es un video institucional, es un video de la Policía Nacional de Panamá, eh, eh, enviaba un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional de Colombia en estos momentos, difíciles momentos, decía el video, por los que atravesaba la nación hermana. Bien, todos sabemos a qué se refiere eso. Eso se refiere a las protestas que ha habido en Colombia y a y en el marco de esa protesta, las fuerzas de seguridad colombianas han tenido un papel importante, un papel relevante. No voy a entrar a calificar el papel en este momento, hay muchos señalamientos de violaciones a los derechos humanos, de abusos por parte de observadores de los derechos humanos, quienes acompañan esta protesta y estos procesos se quejan de que ha habido una gran cantidad de abusos por parte de las fuerzas del orden. Por otro lado, también se hacen muchos señalamientos al respecto del vandalismo, de la destrucción de la propiedad privada, de la violación a derechos como el derecho a la circulación y demás. Entonces, es una situación, no cabe la menor duda, que convulsionada. Eso no es lo que nos atañe en este momento, quizás en otro momento podemos hablar acerca de temas como ese. Aquí lo que nos atañe es el papel de la Policía Nacional. Entonces, la gente lo que se preguntó en primera instancia es, ¿qué tiene que hacer la Policía Nacional enviando un mensaje de solidaridad a la policía de otro país? En primer lugar, me remito a la Constitución. Las relaciones exteriores son materia de exclusiva competencia, no ni siquiera del órgano ejecutivo en general, del presidente de la República. El presidente de la República es, de acuerdo con la Constitución, quien dirige las relaciones exteriores y actúa en ese renglón, en ese ámbito, a través del ministro respectivo. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, nadie más tiene que intervenir. A ver, un ciudadano privado, Yeta, por ejemplo, quiere opinar sobre el avión que bajaron en Bielorrusia. Yeta puede hacerlo, una ciudadana privada, ya puede hablar de lo que le da la gana. Pero las entidades del Estado panameño, las organizaciones del Estado panameño, las agencias del Estado panameño, no pueden inmiscuirse en esferas que no son de su competencia. ¿Cuál es la esfera de competencia de la Policía Nacional? La seguridad ciudadana. En eso es que tienen que estar ellos. Ellos tienen que estar enviando mensajes de felicitación. Entonces, algunos dirán, bueno, esto es una tontería, una trivialidad, una necesidad. No lo es.
No lo es. No lo es, en primer lugar, porque constituye una violación a lo que señalan tanto la Constitución como la ley. En segundo lugar, porque a diferencia de los ciudadanos privados, a diferencia de todos los que estamos aquí, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Si no hay una ley que dice que yo no puedo subirme a un palo de mango desnudo, yo puedo hacerlo. Todo lo que la ley no nos prohíba, nosotros lo podemos hacer. Pero en el caso de los funcionarios, y como yo he sido funcionario, esto yo lo tengo muy claro, los funcionarios solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Ese es un principio rector básico y elemental de un Estado de Derecho. Y cuando se interfiere con ese principio, se resquebraja y se debilita la institucionalidad. Además de que el hecho de que la policía de Panamá mande un mensaje a la policía de Colombia que está, por decirlo menos, altamente cuestionada. Yo viví en Colombia un tiempo y yo puedo decir que la Policía Nacional de Colombia tiene una reputación bastante débil. La Policía Nacional no goza de la confianza ciudadana y eso es una cosa no de ahora, sino de hace tiempo. La Policía Nacional de Colombia está señalada se la considera como una organización que está penetrada por la corrupción, básicamente, ¿no? Entonces, ahora con este otro problema, pues aquí hay muchas cosas que evaluar, como dije antes, ese no es el tema exactamente, pero ¿qué tiene que hacer la policía para mí enviando un mensaje de solidaridad a una policía en otra parte? Eso es lo que eso indica, primero que todo, una violación o un quebrantamiento de la norma jurídica que regula el funcionamiento del Estado panameño en primer lugar, lo cual es grave en primer lugar. Y en segundo lugar, indica además que hay una concatenación, hay una relación nefasta, diría yo, entre esta policía de acá y la policía de allá, que se pasa por encima de todo lo demás. Eso para mí es muy preocupante. Eso se vincula con una observación que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. En los estados democráticos, en los estados democráticos, los organismos del Estado, incluyendo los organismos de seguridad, están sujetos a lo que se llama el control democrático, el control gubernamental. Eso no quiere decir que nos vamos a meter en el día a día, en las tareas, en todo lo que hace y vamos a entorpecer. No, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que tiene que haber una fiscalización. Yo me pregunto, ahora, me lo pregunto hoy, como me lo he venido preguntando hace tiempo, y lo hago públicamente, ¿quién fiscaliza a los organismos de seguridad en Panamá? Nadie. Esos organismos funcionan totalmente fuera de cualquier control. Me dicen ustedes, bueno, la Contraloría General de la República. Entonces, si la Contraloría General de la República lo fiscaliza, ¿por qué les aprobaron, por qué les refrendaron ese video? Que es tan evidentemente violatorio de la Constitución y de la ley. O sea, en pocas palabras, ellos hacen lo que les da la gana. Nosotros vemos, si nosotros comparamos con otros países, comparemos, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el país con que el país que está con que estamos más familiarizados. Allí existe en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, existe un comité específicamente dedicado al asunto de las Fuerzas Armadas. Se llama Armed Services Committee, yo no me acuerdo si ese es el nombre que tiene en la Cámara de Representantes o en el Senado, pero los dos tienen un comité, o sea, una comisión dedicada a esto, y es una comisión de representantes en la Cámara, obviamente, y de senadores en el Senado que dan seguimiento a este sector, precisamente para que no ocurran estos exabruptos y estos abusos que tienden a ocurrir naturalmente cuando se trata de organizaciones que ejercen una función relacionada con el mantenimiento del orden. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la fuerza. Tienen el monopolio de la fuerza. Es una función que Max Weber, famoso sociólogo alemán, adscribió a los estados modernos, que tienen el monopolio de la fuerza. ¿Y quién lo tiene? Lo tienen los organismos de seguridad. Entonces, naturalmente, cuando alguien se ve, bueno, ahora usan la palabra empoderado, ¿verdad? Bueno, cuando alguien se ve empoderado con un arma, entonces hay una tendencia natural a usar del poder. Entonces, eso hay que controlarlo, eso hay que mantenerlo en orden en un Estado democrático. Un Estado democrático no significa que todo el mundo hace lo que le da la gana. No, significa que todos estamos sujetos a la ley. Y
los organismos de seguridad son agentes. Esa es otra cosa muy importante, que aquí yo he escuchado inclusive a funcionarios y de alto nivel decir y respeto a la autoridad. Si ellos no son autoridad, la policía no es autoridad. Eso lo saben los abogados que están aquí. Ahí veo a Alberto Guerra y veo a Victoria. La policía no es autoridad. La policía es agente de la autoridad. La autoridad es la Constitución. La autoridad es la ley. Y la ejercen los organismos que están constituidos de acuerdo con la voluntad popular, conforme a lo señala la Constitución. Ellos sencillamente ellos tienen que obedecer las órdenes, tienen que obedecer órdenes del presidente de la República, del ministro de Seguridad, tienen que obedecer las órdenes de los gobernadores, tienen que obedecer órdenes de los alcaldes, tienen que obedecer órdenes de los corregidores. Ya no se llaman corregidores, porque eso fue otra estupidez que hicieron aquí, lo quitaron para poner algo peor, que no sé ahora cómo es que se llama eso, pero en fin, esos son los que esos son quienes ejercen la autoridad conforme a la Constitución y se valen de los agentes de la autoridad que son la Policía Nacional y los otros organismos de seguridad para que se ejecuten y se cumplan las órdenes. Pero en este país estamos tan trastocados que le llamamos autoridad a un policía. Policía no es autoridad. En este país estamos tan trastocados que la Policía Nacional de Panamá manda un mensaje de felicitación a la Policía de Colombia. O sea, ¿eso qué es? Esa no es función de la Policía Nacional. Y recalco lo que dije antes, Yeta. Nosotros, tú y yo, y los que estamos en esta sala, podemos hacer todo lo que la ley no nos impida. Que es algo que la gente aquí, es algo que las llamadas autoridades aquí no tienen claro. Porque, bueno, voy a poner un ejemplo un poco desagradable quizás, pero si yo quiero estar, como se dice comúnmente en Panamá, arropando, o quiero estar besándome con una persona dentro de un carro porque a un policía no le da la gana, él no me puede decir a mí que no lo haga, si eso no está prohibido en la ley, ¿verdad? Entonces, aquí eso no lo tenemos claro, porque ellos quieren meterse a regularle a uno la vida en cosas que no están estatuidas por una parte, y por otro lado, los funcionarios se extralimitan, hacen cosas que no están contempladas en la ley. Y quienes son funcionarios solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y ciertamente mandar videos institucionales de felicitación a la Policía de Colombia no está permitido. Y no está permitido tanto por lo que señala la Constitución como por lo que señala la Ley Orgánica de la Policía. La Constitución dice en su artículo 311, lo cité ayer en la prensa, no podrán, los servicios de policía, no podrán, no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo en la emisión del voto, lo dice la Constitución. Artículo 311. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo. Además de las ¿Pero lo sanciones, destituyeron al tipo o no? O sea, sí, fue removido de su cargo. La palabra que utiliza esa es una excelente observación, Yeta. Fue removido del cargo, es lo que dijo el comunicado, que él fue removido, ¿no? Y para mayor y el abundancia. presidente, aquí aluces tú que no dio ninguna explicación, porque perfectamente bien pudo haberla dado y quedar la mar de bien. ¿Eh? Bueno, porque, a ver. Quítate el mute, Victoria, quítate el mute. Que Victoria conteste. Yo no voy a Perdona, tú le entrar pides explicaciones al presidente de la República, que es el jefe de la fuerza pública de acuerdo a la Constitución. Él da explicaciones de algo en este país. Todavía tenemos presidente de la República en este país. Ahí nada más que te la dejo. Y el tipo está bien destituido. Es más, se demoró en hacerlo como ha debido hacer de muchos otros funcionarios públicos que se vienen saltando la Constitución y las leyes de este país, que ya no sirven ni para confeti de carnavales que no tenemos. Eso es todo lo que les digo. No, exactamente. Bravo, apoyo a Victoria, apoyo a Victoria. Entonces, yo tampoco quiero entrar a analizar, hacer el perfil psicológico al señor Cortizo, pero yo diría verdaderamente que su idea de lo que es ser funcionario y su idea de que servidor, de lo que es ser servidor público no se concilia con la mía y no se concilia con la idea democrática. Ellos tienen que rendir cuentas, nosotros no, nosotros las pedimos. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. ¿Y cómo es que eso no lo voy a decir? Porque eso es una decisión muy mía.
Si la plata, aunque le pagan al policía, no es de él. Y el radiopatrulla en que anda no es él, y los escoltas no son de él, y el sueldo no es de él. Eso no sale de su bolsillo, eso sale del bolsillo de todos nosotros. Nos tienen que rendir cuentas. Esto se conecta con lo que dije antes. Es un ámbito, y yo quiero que esto quede muy claro, el mensaje que quiero transmitir, es un ámbito que está clásicamente fuera del control democrático y del control ciudadano. Ellos hacen lo que les da la gana, y eso no puede ser. Evidentemente que hay aspectos de seguridad que por su naturaleza tienen que mantenerse en reserva, tienen que conducirse de una forma reservada y confidencial. Evidentemente, eso nadie lo dice, pero en general tiene que haber un control. Yo quiero saber por qué el Contralor General de la República o su delegado en la Policía Nacional, porque probablemente no fue el mismo. Hay delegados de la Contraloría en todas las oficinas. ¿Por qué el delegado firmó esto? ¿Por qué firmó ese video? Hoy hay en la Estrella de Panamá un artículo de Adelita Coriat, que aparentemente fue a preguntarle a una fuente en el Ministerio de Seguridad, alguien que le habló parece reservadamente, y porque no se cita a la persona, que dice, y lo que todavía es mucho más grave, lo que todavía es mucho más grave, según esa fuente, el ministro de Seguridad, que es el jefe de la policía, el ministro de Seguridad no sabía de esto. Cuando lo supo, le dijo al jefe de la policía que no hiciera el video. Esto según la Estrella de Panamá. A mí no me consta, es lo que dice la Estrella de Panamá. Que el ministro de Seguridad le dijo al jefe de la policía que no le hiciera, y que el jefe de la policía fue adelante de todas maneras, y lo hizo. Y que ese video respondió a una solicitud que hizo una organización policial de América, que no recuerdo el nombre, y que hubo otras organizaciones policiales, otras policías, otros cuerpos de policía que también mandaron mensajes parecidos. Entre los otros se menciona a Ecuador, que Ecuador también mandó un mensaje de solidaridad. Sí, pero a mí no me interesa lo que haga en Ecuador, ni en Brasil, ni en Uganda, ni en las Maldivas. Este es Panamá, y aquí nosotros tenemos una ley. No solamente la Constitución prohíbe actividades de este tipo, sino la Ley Orgánica de la Policía, Ley 18 de 1997. Los miembros de la Policía Nacional actuarán con absoluta neutralidad, dice la ley en su artículo 9. En consecuencia, no pueden deliberar sobre asuntos de carácter político. Este es un asunto de carácter político de otro país para empeorar las cosas. No pueden pertenecer tampoco a partidos políticos ni intervenir en la política partidista. Tampoco podrán efectuar manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva, salvo la emisión del voto. Está en la ley orgánica y está en la Constitución. Entonces, es un exabrupto. Eventualmente se supo, bueno, y ahora con esta noticia de la Estrella podemos suponer que el ministro se habrá quejado y habrá dicho, ¿cómo así? Que yo les he dicho que no lo hagan, y lo hacen de todas maneras. Entonces ahí me imagino que no cabían nada más que la remoción del director de la policía, que fue ordenada por el Ejecutivo. Pero la falta de aclaración de parte del presidente es realmente desaprovechó el momento para parecer más o menos un estadista, porque de verdad, aclarando todas estas cosas, ilustra a la nación que él está haciendo lo correcto además. Exactamente. Bueno, y Yeta, permíteme que agregue un asunto que todavía agrava las cosas más. Y es que al día siguiente de la destitución o de la remoción, salió, que no tenía yo la idea que existía, el Colegio Nacional de Funcionarios o de Servidores de la Carrera Policial. No me acuerdo cómo se llama la cuestión. Es una agrupación de policías. Saca un comunicado a decir, primero que todo, a alabar al director removido, y en segundo lugar a decir que su remoción causa zozobra y mina la moral. O sea, ¿esto qué es? Esta declaración por ahí está el comunicado, lo cité en el periódico de ayer. Esta declaración por parte de estos señores son policías, ellos son funcionarios. Esa declaración también viola la Constitución y viola la ley, y de eso no se ha dicho nada. Eso se permite alegremente, y es una subversión del orden jurídico. Este tipo de cosas no se deben y no se pueden permitir, pero el hecho de que ocurran nos indica mucho, nos indica claramente cuál es la cultura que existe en este país. Aquí no hemos superado la cultura militarista, aquí no hemos superado el militarismo, aquí no hemos superado la idea de que ahora hablamos.
tienen una injerencia que los militares tienen la facultad de intervenir en la vida pública. Eso no hemos superado eso, y eso a mí me parece muy peligroso. Pues, Carlos, como siempre, hola, súper frustrante e interesante dentro de todo, pero bueno, lo último que se pierde la esperanza, y creo que con todas estas tertulias y poniéndonos al día, algo sacaremos y haremos algo bueno por este país, que al final es lo que nos toca hacer. Pero sería bueno que nos dijeras si esta intromisión policíaca es nueva o hay antecedentes aquí que vean que esto se ha repetido nuevamente. Bueno, es un aspecto bien interesante. A lo largo de la historia, y este es el valor añadido que se obtiene cuando se mira la trayectoria del país a largo plazo, se mira hacia atrás para recuperar los episodios históricos. Entonces, a lo largo de nuestra historia hemos tenido numerosos incidentes o episodios de esta intromisión. Claro que en distintos periodos, en distintos momentos. En el pasado reciente, algo tan abierto y tan descarado, digámoslo así, tan descarado como lo que vimos la semana pasada, y a mí no recuerdo haber visto algo tan descarado, aunque sí hay manifestaciones y sí hay expresiones militaristas y por ende muy inconvenientes de parte de la policía. Por ejemplo, de la policía y los otros servicios de seguridad. Por ejemplo, la adopción de parafernalia militar. La Constitución de la República de Panamá dice: la República de Panamá no tendrá ejército. Entonces, si no tenemos ejército, lo que hay son servicios de policía. Además, agrega que para la protección de la frontera se podrán crear unidades temporales para la protección de la frontera, no permanentes. Entonces, todo eso se ha subvertido, se ha ido subvirtiendo poco a poco. Yo creo que podríamos decir, Mona Lisa, que desde la transición a la democracia, el periodo que básicamente el periodo del presidente Endara, después de la invasión estadounidense, se instaló el gobierno que había sido elegido en mayo de 1989 y que la dictadura militar impidió que asumiera el poder. Ese gobierno asumió en diciembre y ese gobierno digamos que lideró la transición a la democracia. Entonces, durante este periodo, esto fue un quinquenio, 89 al 94, durante ese quinquenio se tomaron ciertas decisiones importantes. Una de ellas fue la desmilitarización del país. Por supuesto, iniciada por el presidente Endara bajo su responsabilidad y específicamente bajo la responsabilidad del doctor Ricardo Arias Calderón, que además de primer vicepresidente de la República, era el ministro de Gobierno y Justicia, que tenía a su cargo en ese momento a los organismos de seguridad. En la actualidad, los organismos de seguridad están adscritos al Ministerio de Seguridad, que fue uno de los cambios que se han llevado a cabo recientemente y que han afianzado el carácter militarista de nuestros servicios de seguridad. Pero en fin, hubo ese cambio en 1980, en el periodo del presidente Endara, precisamente, Mona Lisa, para revertir muchos años de injerencia, o para ponerle fin a una tradición de injerencia militar en la vida política del país. Eso es lo que había caracterizado a la vida panameña durante gran parte del siglo XX. Entonces se le quiso poner fin a eso e inicialmente durante este periodo presidencial del periodo del presidente Endara, sí hubo un esfuerzo por mantener a la fuerza pública. La fuerza pública comprende varios organismos. En ese momento la fuerza pública comprendía la Policía Nacional, había el servicio naval, el servicio aéreo, el servicio de protección institucional, y también se hablaba bueno, no era directamente la fuerza pública, pero el Consejo de Seguridad también estaba vinculado a estos sectores. Entonces, estos cuatro, básicamente estas cuatro unidades o estos cuatro servicios configuraban la fuerza pública. Y hubo un intento muy importante, me parece a mí,
digno de reconocimiento, de intentar darle un carácter civil a la fuerza pública, que es importante. ¿Por qué es importante darle un carácter civil a la fuerza pública? Porque los organismos policiales no son ejércitos. Hay una diferencia importantísima y fundamental entre un ejército y un servicio de policía. El ejército está constituido para defender al país, defender el territorio nacional de agresiones extranjeras. Ese es el papel del ejército. Como tal, el ejército está entrenado para matar. No está entrenado para contemporizar con el enemigo, ni negociar, ni tratar de disuadir. No, para matar. Para eso está entrenado el ejército, esa es la función del ejército. Aquí, bueno, aquí se supone que no hay, ¿no? Pero donde sea que haya ejército, esa es su función. ¿Cuál es la función de la policía? La policía tiene como propósito mantener el orden público, y para mantener el orden público hay una serie de estrategias. La última que se debe emplear es la violencia. Claro que hay veces que tiene que emplearse la violencia porque la situación se sale de control, pero la última que debe utilizarse es la violencia. Hay una serie de protocolos y la mentalidad, la cultura es distinta. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia en un Estado democrático? Porque un Estado democrático procura la ampliación de las posibilidades de los individuos. O sea, el Estado democrático procura que nosotros tengamos la mayor amplitud, la mayor autonomía posible, manteniendo el orden. Entonces, si nos reprimen, si nos matan, si nos amenazan, si nos torturan, si están evidentemente violando nuestra, con esas tácticas se puede mantener el orden, pero están violando nuestra individualidad, están violando nuestra autonomía, están violando nuestros derechos, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un sistema que permita la mayor amplitud posible a nuestras actividades, a nuestras acciones, pero al mismo tiempo mantenga el orden social. Ese es un equilibrio muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Pero si ponemos a los militares a ejercer funciones de policía, la tendencia va a ser a avasallar, a maltratar, a atropellar a la población, porque para eso esa es la mentalidad y para eso es que están entrenados. Entonces, hay otro aspecto sumamente importante que no podemos dejar de lado. He hablado en general acerca de la función militar y la función policial. En general. En particular, dada nuestra evolución histórica, Mona Lisa, que es un asunto que quizás podemos explorar un poquito más adelante, pero dada nuestra evolución histórica, ¿qué significa militarismo en Panamá? Militarismo significa en Panamá corrupción y autoritarismo. Eso es un hecho. Aquí los militares han sido los sectores de mayor, el sector militar ha sido el sector de mayor corrupción, y esto no es de ahora, esto es desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, inclusive antes del golpe militar. ¿En cuántas actividades, aquí tú sabes las personas que están aquí, en cuántas actividades inadecuadas, ilegales, ilegítimas no estaba involucrada la Policía Nacional? Después la Guardia Nacional. ¿En cuántas de ellas no estaba involucrada? Entonces, en nuestro caso particular, militarismo significa corrupción y autoritarismo. Eso es lo que significa. Entonces, el esfuerzo por civilizar, entendido como crear y mantener los servicios civiles de seguridad, el esfuerzo por civilizar a la fuerza pública era un esfuerzo loable, pero rápidamente se fue perdiendo ese impulso. Y más, durante el mismo periodo de Endara, comenzó este relajo. Una de las primeras cosas que se hicieron, que creo yo que es muy negativa, es que empezó el entrenamiento, o resurgió, o volvió el entrenamiento de policías panameños, miembros de la fuerza pública, en academias militares en otras partes. Entonces, si tú a un policía lo entrenas como militar, ¿cómo va a actuar? Va a actuar como militar, evidentemente. Y ahora, si nos ponemos a ver a los jefes de la fuerza pública en Panamá, muchos de ellos, yo me atrevería a decir que una mayoría, tienen entrenamiento en academias militares. Entonces, eso es lo mismo que pasó antes. Aquí la militarización comenzó cuando Estados Unidos desatendió lo que antes atendía, y la Policía Nacional fue adquiriendo mayor beligerancia. ¿A cargo de quién? A cargo de José Antonio Remón. ¿Quién era Remón? Un egresado del heroico Colegio Militar de México. Entonces, el hecho de que él fuera militar fue infundiéndole un militarismo a la Guardia Nacional en aquella época. O sea que ahora estamos viendo un proceso muy parecido a lo que ocurrió antes. Y ya sabemos, esto es figurita repetida. Entonces, por eso es lo que a mí me preocupa.
que este es un asunto que ya ha sucedido antes y que deberíamos aprender algo de la historia, pero parece que no aprendemos nada de la historia. ¿Ves? Entonces, Eso es importante, creo que hablar de la trayectoria militarista, el de la intromisión militarista en Panamá, ¿no? Importantísimo ver cómo ha ido, no sé si escalando o repitiéndose en términos en el momento en que estamos ahora mismo, ¿no? claro que sí, Yeta, y si quieres, ya que comencé un poquito a tratar eso, si quieres podemos referirnos con un poquito más de precisión e ir hacia atrás. Como en todos los territorios españoles, había una tradición militar importante en Panamá a inicios, durante la dominación española. Como en todos los territorios españoles, los españoles tenían sus guarniciones militares, tenían su carrera militar, tenían sus instalaciones e instituciones militares, y había batallones de españoles y había batallones de criollos, y dentro de los de criollos había de blancos y de pardos, porque ustedes saben que es una sociedad segregada. Así que si nos referimos a Mariano Arosemena, en sus famosos apuntamientos, don Mariano describe cuál era la situación, muy escuetamente describe cuál era la situación. Decía, había tantos batallones de pardos, tantos de criollos, tantos de blancos, tantos de españoles. El batallón Cataluña, por ejemplo, del cual era comandante José de Fábrega, de quien hablamos aquí hace unas semanas, ese era un batallón básicamente de españoles, ¿no? Entonces, existía esa tradición militar y existía algo muy importante, existía el fuero militar. ¿Qué significa el fuero militar? Significa que cualquier transgresión de la ley que cometiera un militar se juzgaba en un tribunal militar, no se juzgaba en el tribunal civil. O sea que había una jurisdicción especial para los militares que los amparaba. También había esa jurisdicción para los eclesiásticos. Entonces esas eran divisiones importantes o características importantes que había. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, ¿o qué implicación tiene todo esto? El militar tenía una posición distinta y superior al resto de las personas. Esa es una observación importante, es una herencia que viene del pasado, de la dominación española. Yo diría que el impulso más grande al militarismo se dio irónicamente durante las guerras de independencia, no solo en Panamá, porque aquí no hubo guerra de independencia, hubo un movimiento independentista seguramente, pero no hubo guerras de independencia. Pero en muchos otros países que tuvieron guerras de independencia, como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina también, esos países que tuvieron guerras de independencia, tuvieron una experiencia muy particular vinculada al caudillismo, ¿no? Vinculado al caudillismo. Los patriotas no tenían inicialmente ejércitos formales. El ejército formal era el ejército español. Entonces, ¿cómo se rebelaron los patriotas? Se rebelaron y se crearon ejércitos ad hoc, o sea, ejércitos para ese propósito, para el propósito de liberar al país. Y hay que decirlo claramente, si no hubiesen existido, si no hubieran surgido esos ejércitos, no hubiéramos liberado de la dominación española. Eso es claro. Sin un Simón Bolívar y sin un ejército patriota no nos hubiéramos liberado de la dominación española. Y México no lo hubiese tenido sin sus adalides y sin sus dirigentes militares, que eran dirigentes militares ad hoc, como dije yo, ¿no? Porque esa no era su profesión. Quizás habían participado en alguna actividad militar durante el tiempo de los españoles y después asumieron esta labor patriótica, pero básicamente no era la carrera de ellos. Entonces, se creó una carrera militar surgida a partir de las guerras de independencia, y como la independencia en muchas partes, en Panamá no, pero en otras partes sí, en muchas partes fue una obra de militares, los militares fueron adquiriendo mayor preponderancia en un ámbito, en un medio que ya tenía una tradición militar, por lo que acabo de explicar, y en un medio en que había una débil institucionalidad, casi inexistente. Había constituciones por todas partes, pero no había un sustento para esas constituciones. Y las constituciones, evidentemente, proclamaban la supremacía del poder civil, pero esto en la práctica no ocurría, porque había, como dije, una muy débil institucionalidad. Una vez que se derrumbó el Imperio Español, ¿qué es lo que surge? Surgen los caudillos, este por aquí, aquel por allá, el otro por este lado, y esos caudillos estaban vinculados o derivaban su poder, o una medida importante, no todo su poder, pero una medida importante de su poder, del control de las armas. Entonces, eso ahí también eso también fue impulsando
eso también fue impulsando el militarismo. Era un militarismo primitivo, era un militarismo incipiente. Hay un destacado académico, profesor francés, Alain Fouquier, que estudió el desarrollo militar de América Latina y lo llama el militarismo depredador, porque era un militarismo muy primitivo, muy precario, muy inicial, de mucha bueno, precariedad, como dije antes, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos nuestras experiencias de militarismo de este tipo. Yo diría que la primera experiencia de este tipo fue la de Al-Sur. Esto fue hace 190 años. Así como conmemoramos 200 años de independencia, también tenemos que ver qué ha ocurrido en esos 200 años. Y en 1831, el señor Al-Sur, que era un militar venezolano que estaba aquí, nombrado aquí en Panamá, decide en un momento deponer al que estaba antes, que era Espinar, lo depone para mucha satisfacción de las capas superiores, y eventualmente va acumulando más poder y más poder este señor Al-Sur, que como dije era venezolano, y para impulsar aún más sus ansias de poder, lo que hace es aprovecharse del deseo secesionista que había en Panamá. Entonces promueve una declaración de independencia, que es la segunda que tenemos, la de 1831, y aprovecha esas circunstancias para instaurarse como un tirano. Estas son cosas que las personas son cosas que no se ven, que no estudiamos, que no leemos, pero son episodios bien importantes. Entonces, eventualmente usurpa el poder, primero se presenta como adalid de la independencia y todo el mundo muy contento, porque bueno, porque Panamá pues se va a librar de esta conexión sofocante con Colombia, pero lo que va haciendo es que va acumulando poder y acumulando poder, y crea hasta una fuerza paramilitar, así como los batallones de la dignidad. Lo único que le puso otro nombre. Se llamaba Compañía de Desguazadores. Imagínense ustedes ese nombre, Compañía de Desguazadores. O sea, ¿qué es el desguazador? El que desguaza, el que desbarata, el que parte a la persona, ¿no? Entonces, como un carnicero. Entonces, la situación ya se hizo intolerable, ya la gente que inicialmente había apoyado la independencia liderada por Al-Sur en ese momento, ya apelan a Bogotá. El gobierno de Bogotá manda a Tomás Herrera, también José de Fábrega participa en ese intento intento exitoso por derrotar Al-Sur, y en un lugar que se llama, en Arraiján, que se llama la Albina de Vique. Allí es donde tiene lugar la última batalla, donde se derrota y eventualmente se fusila Al-Sur. Pero diría yo que ese fue el primer conato, o el conato no, porque no fue un conato, fue una experiencia de militarismo, o de incursión o de intromisión militarista en la vida del país. Durante el periodo federal, que fue básicamente entre 1855 y 1885, en que Panamá tuvo una amplitud y una autonomía muy significativa, teóricamente, constitucionalmente tuvo esa amplitud y esa autonomía. En ese periodo también hubo una gran inestabilidad política y muchas incursiones, ya fuera de la guarnición panameña o de la guarnición colombiana, porque Colombia mandaba, que no debía hacerlo, pero el gobierno colombiano mandaba destacamentos militares a los estados, que no debía hacerlo, pero lo hacía. Y allí había intromisiones, había varias veces derrocaron al ejecutivo del estado, al gobernador inicialmente, después se llamaban presidente del estado soberano, el ejecutivo de Panamá en ese momento. Varias veces derrocaron. Un caso muy célebre fue en 1875, que hubo un alzamiento y se derrocó al presidente del estado, que se llamaba Gregorio Miró. Entonces, en el siglo XIX tenemos estas expresiones, estos capítulos de intromisión de los militares en la vida pública. Y
durante el periodo federal se acabó en 1885, comenzó otro periodo en la historia colombiana que nos abarca a nosotros parcialmente, que es el periodo, un periodo de centralismo, de gran centralización de poder. Ahí Panamá perdió su autonomía y los panameños no estaban muy contentos con eso, pero en este periodo también se afianza la intromisión de los militares. Recordemos el incidente ya en las postrimerías de este periodo, un poquito antes de que Panamá se separara de Colombia, en que un jefe militar ordenó que se desbaratara la imprenta donde se publicaba un periodo de oposición y le dieron una paliza a uno de los poetas más famosos que hemos tenido aquí, que se llamaba León Soto. Hay un premio por ahí para las amigas de la tertulia que están siempre pendientes, muy pendientes de las actividades literarias. Hay un premio que se llama Premio León A. Soto, en reconocimiento, en recuerdo de este poeta que, además de sus cualidades literarias, fue un patriota que fue apaleado a muerte por este comandante colombiano que estaba aquí en Panamá y que no le gustaba que hiciese proclamaciones patrióticas acá en Panamá. Entonces, o sea, el siglo XIX y el periodo colombiano tuvo experiencias de intromisión, pero estas no se acabaron en el siglo XIX. Cuando Panamá se separa de Colombia, es una cosa que no sabemos, que no recordamos, Panamá nace con un ejército. Se llamaba el Ejército de la República y el comandante era Esteban Huertas. Y Esteban Huertas, en ese año que estuvo de comandante de esta fuerza, que se llamaba el Ejército de la República, intentó en un momento dar un golpe y fue donde el presidente Amador y le dijo, usted tiene que sacar a este y a aquel ministro. En ese momento se llamaban secretarios. No quería a Tomás Arias y no quería a el de la escuela, el que se llama ay, se me escapa el nombre. Era otro conservador muy famoso, educador, Victoria Jaén, perdón, a Nicolás Victoria Jaén, no quería esos dos. Y fue allá a amenazar al presidente, a decirle, usted tiene que sacarlos a ellos. Y el doctor Amador no sabía qué hacer. Bueno, ahí se inicia otro patrón que es el que caracteriza los primeros 30 años de la República, de una manera vergonzosa, que es que van a donde Estados Unidos, van a donde el ministro de Estados Unidos, o el gobernador o el comandante, y le dicen, ¿qué hago? Entonces el comandante le dice, el ministro de Estados Unidos, o sea, el embajador de Estados Unidos, dice, párese firme, y si necesita las tropas, yo se las voy a llamar. Otra cosa vergonzosa para nosotros, pero bueno, así era como se hacía la política. Entonces, así fue como se pudo contrarrestar a Huerta en ese momento y lo destituyeron. No sin antes que Huerta insultara, dijera hasta Samba Canuta al pobre viejo. Pero bueno, él sabía que la Armada estadounidense lo iba a respaldar si este tipo se sobrepasaba, por lo menos tenía esa convicción. Entonces, la República nació con un problema de este tipo. Lo que pasa es que en ese momento el interés de Estados Unidos no estaba alineado con un ejército panameño. Así que dijeron, hay que votar al comandante y hay que suprimir ese ejército. Como en efecto se suprimió, se abolió. En 1904 se abolió el ejército, se los pensionó a todos los soldados y a Huerta se le dio una pensión bien importante, bien grande, con la cual compró una tierra por allá por Aguadulce y fue a sembrar caña de azúcar. Entonces, nacemos con este problema, pero el interés de Estados Unidos, que en ese momento es contrario al surgimiento de un militarismo en Panamá, hace que esa intromisión desaparezca. Y que la policía, que es el organismo de seguridad que continuó vigente, la policía estuviese adscrita. Entonces la policía era muy corrupta, desde el principio era muy corrupta. Y los políticos encontraban muy útil y muy conveniente utilizar a la policía para llevar a cabo sus trampas y sus fraudes electorales. Entonces eso también desacreditaba mucho a la policía. No era que la policía actuaba por su cuenta para meterse en todos estos asuntos, pero sí era utilizada como vehículo de adelantamiento por parte de los grupos políticos. Y eso es un asunto que desprestigió muchísimo a la Policía Nacional. En algún momento inclusive contrataron a un policía estadounidense, el coronel Lamb,
quien fue, para todos los efectos, el jefe de la policía panameña como por 7 años, entre 1917 y 1924, para tratar de mejorar a la policía, que es un esfuerzo que Estados Unidos estaba tratando de hacer en otra parte también, pero no resultó bien el asunto. Entonces, después, en los años 30, después del primer golpe, el golpe del 31, cuando aquí se dan cuenta que Estados Unidos no va a intervenir directamente, la gente dice, bueno, nosotros necesitamos fortalecer a la policía porque si no nos van a dar un golpe. Y efectivamente se inicia una política de fortalecimiento de la Policía Nacional. Y una de sus características es lo que dije antes, el ingreso de personal que ha estudiado en academias militares de otra parte, comenzando con Remón, ¿no? José Antonio Remón, que había sido, era egresado del el heroico Colegio Militar de México. ¿Quieres mango? Gracias. Entonces, esta característica o este proceso continuó durante los años 30 y los años 40. Cuando llegamos a 1940, sobre todo a finales de la década, que se nombra a Remón comandante de la Policía Nacional, ya para todos los efectos, la Policía Nacional era un factor de poder en este país y se inmiscuía en la política. Y un ejemplo, conversaba, me parece, el martes, me parece que fue el martes que conversaba en Radio Ancón, que tengo ahí una comparecencia los martes y los jueves, y el martes hablaba allí sobre ese cuatrienio, el cuatrienio es el cuatrienio terrible de 1948 a 1952, cuando en 4 años hubo 5 presidentes en Panamá. 4 años hubo 5 presidentes. Y no voy a entrar en demasiado detalle, aunque esto es interesante e importante que lo revisemos, pero no voy a entrar en demasiado detalle. Solo voy a decir que en este periodo de 4 años, la Policía Nacional, a cargo de Remón, tumbó a un presidente, que era Daniel Chanis, y ordenó un recuento de votos para que Chanis no volviera a la presidencia cuando la Corte Suprema dijo que era el legítimo presidente de Panamá. Orquestó un recuento de votos y como resultado del recuento de votos se determinó que el doctor Arnulfo Arias Madrid había ganado las elecciones del 48. Entonces, allí vemos a la Guardia Nacional detrás, perdón, era Policía Nacional en ese momento. Ahí vemos a la Policía Nacional detrás de estos eventos. La Policía Nacional depone a un presidente, la Policía Nacional ordena un recuento de votos, la Policía Nacional lleva a otro presidente a la Casa Presidencial y en 1951 la Policía Nacional depone a ese presidente que había llevado a la presidencia en 1949, al doctor Arnulfo Arias, ¿no? Entonces, evidentemente, fíjense ustedes la trayectoria, cómo es. En un lapso de unos 20 años, de 1931 a 1951, la policía ha adquirido tal beligerancia y tal importancia y tal fortalecimiento, no solo porque los propios gobiernos panameños le van dando y mejorando los presupuestos, mejorando las condiciones, sino porque le van permitiendo más injerencia. Por eso es que se va envalentonando la policía, pero no solo por eso, sino también porque tiene el apoyo de Estados Unidos, que es muy importante. Hay que tomar en cuenta que ya en 1941, en el segundo golpe, el primer golpe fue en el 31, segundo golpe, 1941, contra el doctor Arias. En ese golpe también participó la Policía Nacional. El golpe no fue iniciativa de la Policía Nacional. El golpe fue iniciativa de Estados Unidos y de un grupo de panameños que querían sacar al doctor Arias por razones, bueno, en otro momento podemos hablar de eso. La cosa es que lo querían sacar. Y lograron sacarlo porque él le puso la cosa en bandeja de plata cuando salió, se fue para Cuba. Yo no voy a decir qué es lo que dicen que fue a hacer a Cuba, pero en fin, yo creo que ustedes saben, algunas personas saben lo que fue a hacer a Cuba. Entonces, o lo que dicen que fue a hacer a Cuba. Entonces les puso las cosas en bandeja de plata cuando se fue para allá. Los estadounidenses se dieron cuenta porque el aeropuerto, como recordarán algunos, no había aeropuerto en Panamá, sino que estaba en Outlook Field. Así que cualquiera que salía y entraba por ahí ellos se iban a dar cuenta. Entonces avisaron a Panamá que se había ido el presidente y aquí aprovecharon para darle el golpe. Y la Policía Nacional participó en eso, pero como digo, no era iniciativa de la policía. Ya en 1947, 6 años después, el golpe contra Chanis sí fue iniciativa de la policía.
fue iniciativa del comandante de la policía, porque el doctor Chani quería sacar a Remón, porque Remón estaba involucrado en toda clase de actividades corruptas. Ya en ese momento había corrupción, ya en ese momento había autoritarismo, ya en ese momento estaba el apoyo de Estados Unidos a la Guardia Nacional y el apoyo de los sectores de poder de Panamá también a la Policía Nacional. ¿Ven? Entonces, todos estos incidentes de intromisión los tenemos mucho antes en nuestra historia. Y como dije yo, son figuritas repetidas, Yeta. Son cosas que ya hemos vivido y que si estudiáramos la historia un poquito más y si le prestáramos atención a lo que ha pasado antes, quizás pudiésemos evitar las cosas que nos están pasando ahora. Yo creo que me he prolongado demasiado ya con esto. Y por supuesto que la injerencia de la Guardia Nacional continuó en los años 50 y 60 hasta que dieron un golpe. Y ya no es que era injerencia después del golpe militar, ya era un dominio total y completo del Estado panameño por parte de la Guardia Nacional. Ya no era que te metían, era que mandaban. Entonces, esa es la trayectoria, abuelo de pájaro, por supuesto. Es la trayectoria que tenemos de la intromisión militar en Panamá, que es algo que está muy presente en nuestra historia. Y es algo que justamente los primeros gobiernos de la democracia trataron de impedir, pero cometieron errores y después de eso se ha ido afianzando nuevamente el papel de la fuerza pública y se ha ido militarizando la fuerza pública hasta llegar a situaciones como la que vimos la semana pasada, y yo temo que puedan venir otras de mucha mayor consideración. Carlos, dado todo esto y mucho más que hay, ¿cuál tú crees que es el momento más agudo de la intromisión militarista en Panamá? ¿Y cómo puedes calificar en la actualidad la participación de la fuerza pública en la vida nacional? O sea, para que nos dé como un wrap-up de todo lo que sienten que es más importante. Claro que sí, gracias, muchas gracias, Mona Lisa. Yo creo que el momento más agudo es definitivamente la dictadura militar de 1968 a 1989, cuando, como dije, en ese momento no era que los militares se entrometían, era que mandaban. O sea, este patrón de intromisión, lo que quiero que veamos, que me parece importante, porque la historia está para que no solamente la disfrutemos, sino también para que aprendamos de ella lecciones. He venido muy someramente y muy por encima, he venido señalando una trayectoria de intromisión que comienza en los años 30, tímidamente, se va acentuando en los años 40, ya a finales de los años 40, está entronizada esa tradición de que los militares, porque ni siquiera era ya policía, eran militares, o tenían aspiraciones a ser militares, intervenían en la política, y si ellos vetaban alguna acción, vetaban alguna decisión del gobierno, el gobierno tenía que acatar. Eso fue un periodo, como dije, comienza en los años 30 y culmina, esa trayectoria culmina en el golpe militar de 1968. Yo creo que es muy importante en este sentido que tengamos en cuenta que el golpe militar de 1968 no respondió a ningún reclamo, a ninguna queja, a ninguna solicitud de reivindicación nacionalista a la Guardia Nacional. En 1968, esto lo sabrán las personas, sabrán con mayor propiedad las personas que estaban activas, eran ciudadanos activos en ese momento. Yo era muy pequeño, esto lo he llegado a configurar, esto a partir de mis estudios y demás, pero la Guardia Nacional en 1968 era una organización totalmente desprestigiada. Era una organización que todo el mundo despreciaba por su participación en la corrupción y por su represión. O sea, aquí mataban a la gente. Yo no sé si ustedes saben eso. Aquí hubo en los años 50, finales de los años 50, hubo una protesta en la Universidad Nacional y esa protesta terminó con muertos. Eso era lo que hacían. ¿Ves? Entonces, esa organización estaba totalmente desprestigiada. Eso por una parte. Por otra parte, hubo un intento de parte del doctor Arnulfo Arias, y esta fue la razón del golpe. El doctor Arnulfo Arias quería que la Guardia Nacional respondiera a él. El doctor Arnulfo Arias era lo correcto porque él era el presidente de la República. Ahora también sabemos que el doctor Arias tenía una personalidad que era era un líder, y él
él quería ser el que estaba a cargo de esa situación. No quería que la Guardia Nacional respondiera a otros intereses. Entonces, cuando el doctor Arias decide que va a desarticular a la oficialidad, evidentemente a los que no respondían a él, ¿no? Porque sí había unos cuantos que eran leales al doctor Arias. Unos cuantos, pero la mayoría no lo eran. La mayoría eran leales a sus bolsillos. Y sus simpatías políticas estaban en el otro bando, en el bando que había perdido la elección, que era el bando liberal. Entonces, cuando el doctor Arias decide que iba a desarticular esta oficialidad, que decía, bueno, este se va para allá, este otro va para otro lugar y así. Y cuando despide al primer comandante, que era, bueno, el coronel Vallarino ya se había retirado, ¿no? Había un pacto que fue lo que permitió que Arnulfo Arias subiera al poder. El pacto era, bueno, usted va a respetar el escalafón. Pero Arnulfo Arias tenía una personalidad muy individualista y él quería, y era un líder, y él quería que esta organización estuviera sometida a él. Entonces, no respeta el escalafón, que la verdad es que como jefe superior de los servicios de policía, tenía toda la facultad legal para despedirlo. Eso hay que saberlo. No es que él actuó mal porque no. Él era el jefe de la Guardia Nacional y él podía cambiar a los comandantes y él podía, pero había un pacto que es el aspecto político y al romperse el pacto, los oficiales, los policías, los miembros de la Guardia Nacional, la oficialidad, se radicalizó, sobre todo en torno con el liderazgo de uno que se llamaba Boris Martínez, que ustedes han oído hablar de él. Ese fue el líder de ese golpe. Porque la queja era que el doctor Arias los había irrespetado. Entonces, ya ven ustedes cómo está incrustada la mentalidad militarista. El presidente es el jefe de esos servicios. Y es un paralelismo que a mí me parece preocupante. Esa solidaridad de una policía con otra, ese supuesto espíritu de cuerpo y esa cultura militarista que prevalece aquí y que evidentemente en Colombia también, a mí me parece que eso es preocupante. Entonces, cuando el doctor Arias, de vuelta a 1968, trata de desarticular, una de las cosas que hace es que trae yo no me acuerdo si él estaba en Argentina o estaba en Chile. Sé que era egresado de la Academia de Carabineros de Chile, que era la Academia de Policía de Chile, y me parece que estaba en Argentina, un señor de apellido Díaz Duque se llamaba él. Entonces lo trae para que fuera su edecán y lo pone de tercer comandante. Entonces, al sacar al primer comandante, que lo despidió, que era Pinilla, ya el que era tercer comandante subía a segundo comandante. Entonces la idea era que este señor que había venido de allá eventualmente se encargara de la Guardia Nacional. Y la oficialidad de la Guardia Nacional veía a este señor Díaz Duque como un entrometido, como un intruso. Además de todo eso, la oficialidad corría peligro de perder sus canonjías y sus prebendas. Y esto también hay que decirlo, porque la Guardia Nacional era una entidad, como dije, sumamente corrupta. Y se encargaban de proteger el crimen organizado el jefe militar, el jefe de la zona se encargaba de proteger ahí, de dar esa protección al crimen organizado, que sea el tráfico de drogas, que sea el tráfico de armas, que sea la prostitución, la trata de personas, hasta la bolita. Ahora que está el problema de la lotería, me acordé de la bolita. Hasta eso lo protegían a partir de una coima para el jefe militar. Así era como funcionaban. Además de eso, el montón de ellos estaba asalariado por Estados Unidos como espía. Ahí está la lista. A mí me entregaron en mi mano el informe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que dice, un informe sobre Omar Torrijos, y dije, este reciben pago de la inteligencia militar de Estados Unidos y estos otros reciben pago de la CIA a cambio de información. O sea que era una entidad extremadamente corrupta. Y el doctor Arias, al tratar de interferir con esta estructura tan corrupta, lo que hizo fue lograr que ellos le dieran el golpe, y le dieron el golpe. Entonces, así comenzó el golpe militar. Después hubo toda clase de razones para justificarlo, que si la reivindicación nacionalista, que si la reivindicación popular, pero lo cierto es que surgió como un intento por proteger ese espíritu de cuerpo, esa cultura militarista y esas oportunidades de lucro que tenían estos señores. Así fue como comenzó. Y así fue como siguió hasta el final,
porque se convirtió, si antes era corrupta, ahora se convirtió en infinitamente más corrupta. Así que yo diría que definitivamente el peor capítulo de todos los que hemos revisado, pero el peor capítulo, el más grave para nuestro país, por todo el atraso que significó, atraso cultural, atraso educativo, atraso socioeconómico y demás, fue este periodo de la dictadura militar. Pensábamos que había sido superado a partir de la transición a la democracia, pero vemos que nuevamente tenemos ejércitos. Senafront es un ejército, a pesar de que contraría la Constitución. La Constitución, como dije antes, dice, para la custodia de la frontera, para atender situaciones de emergencia fronteriza, se podrán crear cuerpos temporales. Pero aquí lo que hicieron fue sacar de la Policía Nacional la Unidad de Protección de Fronteras y convertirla en un ejército que se llama Senafront. La aeronaval, unieron la marítima con la naval y crearon aeronaval, ese es otro ejército. La Policía Nacional cada vez con más parafernalia, cada vez con más actitudes, cada vez con más rangos, saludos, pasos de ganso y demás militares, y tenemos de vuelta la intromisión de los militares en la vida nacional, como lo demuestra el incidente la vez pasada. Yo diría que los primeros gobiernos, Endara, Pérez Valladares y Mireya Moscoso, se cuidaron bastante, sobre todo pongan ustedes atención a algo, se cuidaron bastante, siempre nombraron a un civil de jefe de la policía. Siempre nombraron a un civil de jefe de la policía y de ministro de gobierno, que tenía a su cargo los servicios de seguridad. Sí cometieron errores como permitirle mucha amplitud quizás a los jefes policiales y demás, permitir ese entrenamiento en academias militares del extranjero, contratar a militares que habían estudiado afuera para que entraran a la Policía Nacional. Esos son errores que se cometieron, pero en general se cuidaban. El cambio importante vino con Torrijos. El cambio importante vino a partir de 2004. Ahí fue cuando primero se nombra un jefe de la policía militar, se nombra a un militar como jefe de la policía, se nombra a un militar como ministro de gobierno, un militar que además de todo estaba involucrado en problemas con la justicia. No es una opinión, es un hecho. Ese señor estaba acusado de homicidio durante la dictadura militar y a ese lo nombra ministro de gobierno. El señor ese todavía anda por ahí. Ahora está en el Seguro Social, ¿no? Entonces, allí es donde viene el gran cambio. Y además, Torrijos hace otra cosa que a mí me parece muy, muy, muy mala. Y es que reforma todo el sector de seguridad. Y lo reforma de la peor manera posible, porque lo que hace es pedirle a la Asamblea Nacional en 2008, le pide a la Asamblea Nacional facultades extraordinarias, que para mí es una aberración. Y eso que hablan de que necesitamos una nueva constitución, nunca dicen que hay que quitar eso. Lo primero que hay que quitar de ahí es esas facultades extraordinarias, que es que el presidente va a la Asamblea y le pide que lo dejen legislar a él. Esto es una abominación, una negación del sistema republicano, porque el que legisla no es el presidente, es la Asamblea. Entonces, él le pide a la Asamblea facultades extraordinarias para legislar y pasa la ley de la aeronaval, la ley del Senafront, la ley del Consejo de Seguridad por decreto. La Constitución dice que las leyes que se emitan a partir de estas facultades extraordinarias deben regresar a la Asamblea Nacional para que sean revisadas. Eso nunca se hizo. O sea que nos metieron un cují inconstitucionalmente en 2008 y yo me acuerdo que algunos protestamos. Yo me acuerdo de haber ido a protestas en ese momento. Recuerdo vivamente a doña Rosario Arias de Galindo, que a pesar de su avanzada edad en ese momento todavía combatía la arbitrariedad y los residuos de militarismo que quedaban en el país. Doña Rosario recientemente fallecida, a quien se la recuerda con mucho cariño. Pero básicamente la gente se quedó cruzada de brazos. ¿Y qué logró eso? ¿Qué fue el logro de eso? Bueno, el afianzamiento del militarismo en los servicios de seguridad. Eso es lo que yo lo vi y lo dije, y me resultaba evidente, y eso fue lo que pasó. Los gobiernos que vinieron después, Martinelli primero y después Varela, encontraron muy bien ese sistema y se preocuparon por aumentarle los salarios, se preocuparon por nombrar no sé cuántos comisionados. Por ahí me parece que estaba la periodista Reca, que hizo un estudio muy interesante y lo publicó hace algunos meses, me parece que estuvo publicado en La Estrella de Panamá o en algún otro medio, sobre la militarización de los servicios de seguridad en Panamá. Y uno de los aspectos que destacaba era el enorme número de comisionados.
Uno de los cambios que hubo aquí fue que los rangos mayores de coronel y general se transformaron en comisionado y subcomisionado. O sea, que aquí no decimos general ni coronel, sino comisionado y subcomisionado. Pero para todos los efectos son generales. Y uno se pone a ver cuántos hay en Panamá. Son un montón. Además de eso, lo que ganan. Además de eso, que se jubilan con el salario completo. Cuando ya tú y yo tenemos que trabajar no sé cuántos años para quizás aspirar, si no quiebra el seguro social, a una jubilación que tiene un límite. Entonces, todas esas son prebendas, todas esas son estrategias o artilugios que lo que hacen es para tratar de ganarse la simpatía de la fuerza pública para que no los tumben, o para reprimir a la gente en caso de que aquí se forme un arroz con mango, ¿verdad? Pero que le hacen mucho daño al país, porque van afianzando esa arbitrariedad en la fuerza pública que es característica del militarismo, y van extrayendo a los servicios de seguridad del control ciudadano y del control democrático, que es algo tan importante para que podamos preservar nuestra autonomía, nuestras libertades, nuestros derechos, maximizarlos en lo que sea posible, manteniendo, por supuesto, un orden ciudadano. Entonces, a mí esa es una respuesta un poco demorada a la pregunta de Mona Lisa, pero es lo que tendría yo que decir al respecto de cuál es el episodio más grave y cuál es la situación actual del militarismo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente una mañana extraordinaria. Espérate, déjame cerrar esto. Una mañana extraordinaria con una apertura de ojos impresionante. La verdad es que definitivamente tenemos que tenerlos abiertos, mantenerlos abiertos y vigilantes, porque como bien dice aquí Alfonso Reyes, la tentación totalitaria no abandona al que fuera el brazo político de la dictadura que afectará a nuestro país, y con la coyuntura actual en la que abundan los Chávez, temo la sobrevivencia de nuestra maltrecha democracia. Juega vivo y corrupción están por todas partes. Y Juan Cardona nos dice, excelente recuento del militarismo en Panamá ha realizado el doctor Guevara Mann a partir del golpe de acción comunal del presidente Florencio Armodio Arosemena, es que se abre la caja de Pandora del militarismo. Irónicamente, el líder de ese golpe fue el mayor afectado por la monstruosidad de realizar un golpe armado contra un presidente. Más nunca los siguientes presidentes, muchos elegidos en procesos electorales complicados, se sintieron seguros y fortalecieron a los militares para su estabilidad, hasta que ese monstruo se volvió contra sus patrocinadores. Definitivamente es así, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Aquí hay un par de comentarios más. La militarización y la impunidad de los estamentos de seguridad, así como la represión violenta, lo vimos con los gobiernos de Martinelli y Varela y el actual, que han tenido instancias de violencia y que continúan reforzándose. Definitivamente es así y tenemos que nuevamente mantenernos vigilantes. Esto no puede ser, de verdad. Yo amo vivir en Panamá y solamente imaginarme que dentro de unos años habría que considerar no seguir más aquí sería nefasto, de verdad. Hay que defender a nuestro querido Panamá y no permitir que esta lacra se apodere de nuestro país. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de la Academia Interamericana de Panamá, les deseamos un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.